Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse el día de hoy. El día de hoy vamos a ver una plática que se llama Ambientes de estimulación para las personas adultas mayores. El objetivo, pues, como ya sabemos, nosotros estamos en el marco de la década del envejecimiento saludable del 2020 al 2030 por la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo de este proyecto, de estas pláticas y de todo este trabajo en conjunto, pues es promover el bienestar integral de las personas adultas mayores a través del mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales, emocionales, motrices, cognitivas y conductuales. Esto favoreciendo la reintegración social, la psicoeducación, el autocuidado y la salud. Entonces sean todos bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la plática de hoy, ambientes de estimulación para las personas adultas mayores. Perfecto. Pues vamos entonces a comenzar con esta temática. Como ya lo mencionaba la maestra Laura, la plática es ambientes de estimulación para las personas adultas mayores como tal. El objetivo que tenemos en esta sesión es el siguiente, es proporcionar estrategias de estimulación cognitiva y conductuales para el desarrollo y mantenimiento en las personas adultas mayores. Y bueno, tenemos algunos puntos aquí que vamos a estar revisando a lo largo de esta reunión que tenemos. Y comenzamos con el primero, que es desarrollo psicológico. Posteriormente vamos a pasar a la temática de cambios psicológicos en el envejecimiento. Después, factores de riesgo, factores de protección, qué es la estimulación cognitiva, beneficios de la estimulación cognitiva y actividades de estimulación cognitiva. Finalmente, vamos a realizar una breve conclusión acerca de los puntos que hemos estado o que vamos a estar revisando para, pues, cerrar de buena manera los puntos y las temáticas que vamos a considerar a lo largo de la sesión. Entonces, primero comenzar con esa parte, ¿no? De qué es el desarrollo. No sé si alguna de ustedes, a lo largo de sus diferentes actividades que ha realizado, a lo largo de diferentes cursos en los que haya estado, eh, haya escuchado esta palabra acerca de desarrollo como tal, que nos quisiera tal vez compartir un poquito, ya sea en el chat o ya saben, participando con su manita de Zoom, levantando la mano para poderles dar el uso del micrófono, que nos quisiese comentar acerca del desarrollo, ¿no? Si alguien nos quiere eh, abonar un poquito acerca de este término, se los agradeceríamos para que pues también podamos enriquecer un poquito la discusión. Entonces, si alguien lo ha escuchado, si alguien quisiera comentarnos acerca de lo que sería desarrollo como tal, adelante. Entonces, si no, no pasa nada. Vamos revisando las diapositivas y a lo largo también de este camino que vayamos viendo, pues vamos a ir considerando estos puntos. ¿Sabías que el desarrollo Entonces, humano... Uno de estos primeros puntos de los cuales vamos a estar abordando es específicamente lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Respecto a lo del desarrollo humano, pues generamos un breve video que les queremos compartir. Entonces, déjenme, me percato si tenemos activado bien el compartir el sonido. Maestra Laura, ¿de casualidad le salió ahorita? ¿Escuchó el sonido del video? No, no escucho. A ver, lo voy a poner de nuevo y por favor si me pueden decir si se escucha. Es un viaje que atraviesa distintos. Sí, me parece que no tenemos mayor problema con los teléfonos. Entonces, voy a ponerles este video. El desarrollo humano es un viaje que atraviesa distintas etapas desde antes de nacer hasta la vejez. A lo largo de nuestra vida, cambiamos de diferentes maneras, transitando por distintas fases. Comienza desde la concepción y termina en el nacimiento. Aquí se forman todos los órganos y sistemas del cuerpo. Infancia de 0 a 2 años. El bebé empieza a explorar el mundo, a caminar, hablar y formar vínculos afectivos. Primera infancia de 2 a 6 años. Es una etapa de gran imaginación, desarrollo del lenguaje y juego simbólico. Infancia intermedia de 6 a 12 años.
Surge el pensamiento lógico y se fortalecen las habilidades sociales en la escuela. Adolescencia de 12 a 18 años. Ocurre la pubertad y el pensamiento se vuelve más abstracto. Se busca la identidad personal. Adultez temprana de 18 a 30 años. Se busca independencia y relaciones profundas. Adultez media de 30 a 60 años. Etapa de reflexión y madurez en lo personal y profesional. Adultez tardía de 60 años en adelante. Hay cambios físicos, pero también sabiduría, legado y nuevas formas de disfrutar la vida. Cada etapa tiene sus retos y aprendizajes. Comprenderlas nos ayuda a crecer con mayor conciencia y empatía. Seguimos aprendiendo en cada fase de la vida, por lo que es importante nunca detenernos. Sigamos viviendo cada momento y cada instante hagámoslo especial y único. Al final, de eso se trata la vida. Vale, perfecto. Pues aquí les estamos mostrando un video acerca de lo que viene siendo desarrollo, pero aquí enfocado al desarrollo humano. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, pues nos vamos a referir principalmente a esos cambios que va experimentando, en este caso las personas, cuando lo enfocamos en el desarrollo humano. Cómo nosotros a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, vamos modificándonos y esta modificación, pues ocurre, algunos teóricos inclusive han dicho que desde antes de la concepción como tal, pero también está la parte en la cual nos mencionan que a partir de la concepción nosotros empezamos a desarrollarnos y este desarrollo pues finaliza hasta el término de nuestros días como tal en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, en todo este trayecto vamos cambiando, nos vamos modificando y hay diferentes puntos en los cuales, o momentos, mejor dicho, de la vida, de los cuales se considera que surgen ciertos cambios relevantes. Algunos de estos cambios que nosotros podemos ir contemplando son los que veíamos en el video, en donde vimos que hay cambios o podemos ver que hay cambios biológicos, hay cambios físicos, cambios lingüísticos, sociales, psicológicos. De hecho, nosotros mismos podemos ir viendo cómo hace, no sé, 20, 30, 40, 50 años, cuando éramos unos infantes, ocupábamos una forma de expresarnos o una manera de relacionarnos con otros seres humanos o una manera inclusive de sentir, ¿no? Que ahora, si la comparamos, pues en algunos casos hasta podemos decir, ay, ¿cómo hacía eso, ¿no? En ese momento. Pero entonces esto pues simplemente va siendo el producto de nuestro desarrollo, de cómo nosotros pues nos vamos desenvolviendo en los diferentes ámbitos y cómo nuestro propio organismo también va modificándose, va adaptándose y va pues cambiando también ante los estímulos que se nos van presentando de el ambiente, ¿no? Entonces, esto respecto a la parte del desarrollo. Cuando nosotros hablamos de desarrollo psicológico, aquí es importante considerar que como la parte del desarrollo biológico, en donde existen cambios en nuestro organismo, también en la parte psicológica nosotros nos vamos modificando. No es lo mismo la forma en cómo nosotros hemos sentido en el pasado que cómo sentimos ahora. Tampoco es igual la manera en cómo nos comportamos en este momento que la forma en cómo nos comportábamos tal vez hace unos 10 años, ¿no? También en la parte psicológica, nosotros vamos cambiando de una manera pues progresiva, de una manera gradual, de la cual pues eso nos va permitiendo tener modificaciones a lo largo de nuestro propio curso de vida. Cuando hablamos de la parte del desarrollo psicológico, nosotros podemos ver que este desarrollo psicológico se va a presentar en las diferentes esferas de nuestra vida. Como mencionábamos, pueden ser alguna esfera social, puede ser alguna de las esferas también familiar, personales. Siempre este desarrollo pues va a acontecer y va a estar influenciado por diferentes elementos que se van presentando en el mundo exterior. Entonces, considerar el desarrollo psicológico también va a ser un punto importante porque este desarrollo psicológico muchas veces es el que nos va a permitir que nosotros nos desenvolvamos de una manera distinta en los contextos en los cuales nos estamos, en los cuales estamos participando, ¿no? Ya sea, como mencionábamos ahorita, un contexto familiar, un contexto de amigos, el propio contexto personal, en donde nosotros vamos respondiendo de cierta manera particular ante los eventos que se nos van presentando. Entonces, este cambio psicológico también lo vamos a ver a lo largo de toda la vida.
Este punto para la plática del día de hoy, de ambientes de estimulación, es un punto importante porque, pues ya lo iremos viendo, pero muchas veces, conforme nosotros vamos progresando en nuestra vida, inclusive se nos llega a decir que llegan momentos en los cuales no necesariamente seguimos cambiando, no necesariamente seguimos desarrollándonos, ¿no? Inclusive hay teóricos que eso llegaron a postular en algún momento, ¿no? En el que el desarrollo pudiese tipo detenerse, tipo llegar como a su máximo, y no es así, sino que siempre, mientras nosotros estemos vivos, tenemos esa oportunidad y siempre nos vamos a estar desarrollando en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, ese punto va a ser fundamental a lo largo de la sesión que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora, respecto al desarrollo psicológico netamente, de lo que podemos estar considerando, nosotros podemos englobarlo o lo vamos a englobar en tres puntos o tres como fases cruciales. Una de esas primeras fases va a ser el periodo prenatal, la infancia y la niñez, de la cual va a abarcar de 0 a 12 años. A lo largo de todo este tiempo en el que de hecho empieza nuestra concepción, empezamos a responder ya desde ese momento de una manera distinta a cómo responde otro ser humano que también tiene una edad muy, muy temprana, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones en las cuales se menciona que desde que el bebé está en el organismo de la mamá, empieza a percibir ciertos estímulos del ambiente, principalmente los estímulos sonoros, y eso empieza a tener algún efecto en la manera en cómo se va a estar comportando la persona posteriormente o el niño en ese momento, ¿no? Esto no quiere decir que sea determinismo, ¿no? No hablo como que lo que tú escuchas ya en tu infancia, estando dentro de tu mamá, ya es para siempre, no. Simplemente es que los estímulos del ambiente, principalmente les decía los sonoros, empiezan a tener un impacto en nosotros como seres humanos en desarrollo y entonces todo eso empieza a abonar a nuestra personalidad, empieza a abonar a la manera en cómo vamos a ir procesando la información de cierta manera, cómo vamos a ir respondiendo. Parte de ello empieza a abonar también, no va a ser lo definitivo, pero sí empieza a tener cierta relevancia para nuestro desarrollo también futuro. En esta parte también de este periodo de 0 a 12 años, se puede observar que en el desarrollo psicológico empiezan como nuestras primeras interacciones con los demás seres humanos. Empezamos a tener pues el primer contacto con la madre, con el padre o con el cuidador del cual estemos, nuestros hermanos en dado caso que tengamos, y con ellos empezamos a desarrollar como las primeras fases de contacto, inclusive de valores, de la moral, algunos elementos que están ahí dentro de nuestro núcleo familiar, llámese mamá, papá o alguna persona que esté a nuestro cargo, con ellos empezamos a desarrollar estas primeras respuestas, ¿no? Ya sea emocionales, ya sea respuestas valorativas de cómo concebimos nuestro medio ambiente. Y también empezamos a generar estos lazos con otras personas, empezamos inclusive a tener como socialmente le llamamos, ¿no? Estos vínculos ya cariñosos, amorosos hacia alguien más, independiente inclusive también de nuestra propia familia, pues empezamos a desarrollar estas como primeras emociones tal vez hacia otras personas. Y conductuales también, ¿no? Las formas en cómo vamos a estar comportándonos, de qué es lo adecuado que tenemos que realizar, qué es lo que no tenemos que hacer, este tipo de reglas que aprendemos a través también de nuestros cuidadores, pues es lo que va a estar influyendo la forma en cómo nos vamos a estar comportando a nivel psicológico. Esto al menos en este periodo prenatal o infancia y así como niñez, ¿no? Inclusive pues empiezan en este sentido las primeras vinculaciones a la escuela, algunos deportes, algunos contextos sociales en donde pues nos vamos enriqueciendo de otras formas de comportamiento, ¿no? Porque muchas veces pues nosotros ya tenemos cierta manera de cómo responder, ya nos enseñaron qué hacer, qué no hacer, pero cuando empezamos a asistir tal vez a clubes donde hacemos algún deporte, en donde interactuamos con otras personas, también, ¿no? Empezamos a retomar algo de ellos y pues nuestra personalidad, nuestro desarrollo psicológico también se ve modificado a través de estas interacciones que tenemos. En cuanto
a un desarrollo posterior que viene siendo una juventud, una adolescencia, que vendría siendo de 13 a 25 años. Aquí sigue el desarrollo, ¿no? El desarrollo no se para. Como lo mencionábamos, este desarrollo se va a presentar a lo largo de todo el tiempo y nuevamente se empiezan a modificar estos elementos emocionales, estas interacciones sociales o estas formas de responder conductualmente, ¿no? Nuevamente, alguien de 13 y 25 años, a lo largo de su desarrollo psicológico, se esperaría, porque muchas veces hasta no es así, pero esperaríamos que tuviese una forma distinta de ser de alguien que tal vez tenga 12, 3, 11 años, 10 años, ¿no? Una edad inferior a la que tenemos aquí. Y de hecho también se esperaría que alguien de 25 años se comporte de manera diferente a alguien que tiene pues 13 años, ¿no? El desarrollo psicológico sigue y el desarrollo psicológico pues sigue siendo propiciado por las interacciones que nosotros tenemos, por los estímulos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? A esa edad de 13 años, pues siguen las interacciones sociales en la escuela, siguen interacciones en algunos recintos culturales o deportivos, siguen, sobre todo también se da mucho más, ahora es más marcado, las interacciones emocionales, en donde el amor en ese momento está a flor de piel, en donde pues se tienen también ya estos contactos de noviazgo con otras personas, ¿no? Entonces empezamos o seguimos, mejor dicho, con nuestro desarrollo, nuestras funciones psicológicas también ya serían más maduras en ese momento, ya empezamos a responder de manera más madura a una edad de 13, 25 años comparado con el primer desarrollo de 0 a 12 años, ¿no? Entonces seguimos en este momento. De hecho, podemos considerar esta etapa como una etapa de mantenimiento de funciones psicológicas y también extensión todavía de esas funciones, ¿no? Porque si decimos que siempre el desarrollo existe en todo momento, pues entonces también aquí de 13 a 25 años seguimos con este mantenimiento. Y una última etapa de la cual hemos clasificado es la de adultez y vejez. En esta última etapa también sigue el desarrollo psicológico, ¿no? Se vuelve a presentar dicho desarrollo de los 25 a los 65 años, es en donde nuevamente nosotros, a partir ya de otras experiencias, probablemente en donde ya nos empezamos a vincular más en un ambiente laboral, en un ambiente inclusive, muchas veces nos empezamos a alejar del núcleo en donde estábamos con nuestros padres, con nuestros hermanos o nuestros cuidadores principales, empezamos a alejarnos en algunos casos porque inicia ya una vida un tanto independiente, ¿no? Entonces, esta parte en cómo lo social empieza a modificar nuestras interacciones, también modifica nuestro desarrollo psicológico, también influye en la manera en cómo nosotros vamos a estar respondiendo en la parte emocional, nuevamente, en la parte social, en la parte conductual y también nuestras funciones psicológicas, pues nuevamente se siguen configurando. Aquí es muy importante decir que cuando estamos hablando de la edad de 65 años, que sería la edad adulta mayor, este, en muchas ocasiones hay teóricos de los cuales mencionan que inicia un decremento de las funciones psicológicas, ¿no? Aquí es importante puntualizar que si bien nosotros podemos empezar a percibir un decremento, que si bien es cierto que la evidencia nos va a reflejar que si hay ciertos decrementos, hay que considerar que estos decrementos no son simplemente producto de la edad, ¿no? No es simplemente porque nosotros lleguemos a tener cierta edad, en este caso 65 años, que sería lo que se considera, ya simplemente porque llegué a esa edad, ya mi destino es decrementar en mis funciones psicológicas. Afortunadamente, lo que sería desde el conocimiento de la psicología y la promesa de la psicología es que todo comportamiento siempre puede modificarse, toda conducta siempre puede modificarse, y eso independientemente de la edad en la cual nosotros nos encontremos. Esto quiere decir que a pesar de que haya literatura en la cual se estipule que viene un decremento importante, hay que considerar que si bien a nivel biológico nuestro organismo puede tener ciertas modificaciones que van a ser diferentes a cuando éramos más jóvenes, esto no quiere decir
que ya hasta ese momento nosotros nos estamos desarrollando, sino que seguimos desarrollándonos sin importar que nuestro organismo pues ya está cambiando también, ya está en una parte de maduración importante y a pesar de ello nosotros podemos seguir desarrollando funciones psicológicas. Esto lo podemos ver inclusive todos cuando nuestro abuelito, nuestra abuelita, alguna persona mayor que nosotros conocemos, pues vemos que se sigue vinculando con sus círculos, ¿no? Aquellas personas que se siguen vinculando con en algunos contextos con otros seres humanos, sigue por supuesto desarrollándose y a pesar de que no se vincule, sigue desarrollándose la persona, ¿no? Pero en este caso hablamos de un desarrollo social, sigue desarrollando su parte emocional, sigue desarrollando afecto, por otras personas, o por amigos, por amigas, sigue habiendo esa parte, ¿no? Inclusive a algunas personas cuando que están casadas y en ese momento o en algún momento pues, anterior decidieron separarse, en la edad adulta también sigue existiendo pues esta parte emocional hacia los demás, ¿no? Sigue existiendo un comportamiento de interacción en donde pues podemos seguir desarrollando conductas amorosas hacia otros seres de los cuales podemos inclusive tener citas todavía, ¿no? Seguir saliendo, seguir explorando el mundo, sin importar en este sentido, pues, la edad que se tenga. Entonces, el desarrollo psicológico no se detiene simplemente porque llegamos a una edad. De la misma manera, tampoco ocurre que desarrollamos todo nuestro potencial solamente porque ya somos mayores. Siempre hay que estar en constante construcción de nuestro potencial, de nuestras interacciones, porque esto es lo que nos va a permitir estar en óptimas condiciones, ¿no? Y pues bueno, eso respecto a lo que viene siendo este decremento de las funciones psicológicas, o mejor dicho, este desarrollo psicológico a lo largo de las diferentes edades que nosotros vamos concibiendo. Y pues bueno, hasta este punto, no sé si alguna de ustedes tenga algún comentario, alguna duda que quisiera compartirnos. Si es así, pues adelante, no duden en hacerla. Ya sabe que el chat está a su disposición o también lo puede realizar mediante el micrófono sin mayor problema para pues poderle escuchar. En caso de que no, pues seguimos. Sí, les digo, levanten la manita sin ningún obstáculo y atendemos esta solicitud. Ahora, cuando nosotros hablamos de por qué se presenta un decremento en las funciones psicológicas, hasta este momento ya veníamos platicando de algunos puntos importantes, ¿no? De que las funciones psicológicas se consideran, en algunos casos, con algunos teóricos, que empiezan a decrementar en la edad adulta mayor. Pero ¿por qué consideramos que esto pueda ocurrir así? ¿Ustedes por qué consideran que esto pueda ocurrir? No sé si de hecho también han escuchado esta parte de que se decrementa, de que realmente una persona cuando llega a la edad adulta mayor decrementa en sus funciones psicológicas, si lo han escuchado y si no, pues como les mencionábamos, esa sería como una concepción muy tradicional. ¿Ustedes por qué consideran, no, que se empieza a presentar este decremento? ¿Cuáles serían como esas causas, factores, puntos por lo cual se empieza a decrementar las funciones psicológicas o se empieza a considerar que las funciones psicológicas de las personas decrementan en la edad adulta mayor? Si alguien nos quiere compartir, adelante, le escuchamos o le leemos con mucho gusto si quieren compartirnos su respuesta en este punto. A ver, no se animan todavía. No pasa nada. Podemos seguir entonces. En cualquier momento, aunque ya vayamos en otra diapositiva, pues nos pueden compartir también sus impresiones, sus respuestas ante los cuestionamientos que vamos presentando, que pues, nos va a dar mucho gusto en sí escucharles. Bueno, entonces, esa parte de por qué se presenta este decremento tiene su origen en varios factores como tal. No podemos hablar únicamente de que existe un solo factor para que se comiencen a presentar el decremento en las funciones psicológicas. Uno de ellos puede ser el biológico, en donde hablábamos que sí, pues nuestro cuerpo va madurando, va envejeciendo como tal, nuestros órganos en ese sentido también van envejeciendo y ello, por supuesto que sí tiene alguna parte importante en el decremento de las funciones, pero no lo es todo, ¿no? No nada más, como decíamos, por esa edad que nosotros vamos teniendo,
de que nosotros vamos teniendo más años, nada más por eso ya decrementamos, ya no podemos hacer nada. Realmente no. Existen también otros elementos que se pueden considerar por los cuales exista cierto decremento de estas funciones. Por ejemplo, el elemento social, en donde consideramos que las interacciones sociales en la edad adulta mayor empiezan a decrementar. Si ustedes se dan cuenta también, en muchas ocasiones las personas adultas mayores comienzan a tener menos interacciones sociales cuando por supuesto pues, ya tienen edades 60, 65 años, 70 años, y en muchas ocasiones reducen el contacto por el exterior y a veces no es solo porque las personas adultas mayores quieran reducirlo, sino porque inclusive el propio ambiente en el cual se vive no posibilita que nosotros sigamos interactuando a esa edad. Por ejemplo, puede ser que antes salíamos y encontrábamos lugares donde había música y entrábamos a los 30, 35, 40, 45 años, ¿no? Pero cuando uno va haciéndose más grande, podemos ver que la oferta de lugares las reducen. Socialmente hay menos oferta de lugares cuando alguien es adulto mayor que cuando es más joven, ¿no? Inclusive entonces ahí podemos ver también que ese acceso que nos dan socialmente disminuye. También la parte económica, en muchas ocasiones hay factores de riesgo en los cuales cuando llegamos a una edad adulta mayor, puede ser que lo económico esté repercutiendo en nosotros, ¿no? Algunas veces empieza a ocurrir que las personas empiezan a jubilarse en esta edad y por supuesto tiene un cierto decremento a nivel monetario. Entonces, esto también impacta en la manera o en riesgos en el decremento de las funciones psicológicas. Factores psicológicos también, todo el contacto que nosotros vamos teniendo con nuestro ambiente, decaemos en cuanto al aprendizaje de cosas. En algunas ocasiones, ya cuando se llega a cierta edad, decimos, ya para qué, ¿no? Ya estoy grande, ya para qué aprendo una nueva habilidad, ya para qué voy a este lado. Entonces, este tipo de contactos en los cuales nosotros mismos también comenzamos a decir, pues ya para qué, también van a afectar la parte del decremento de nuestras funciones psicológicas. Los contactos familiares también, que es un poquito en relación con el contacto social. Cuando nosotros también, cuando nuestros familiares, nosotros nos podemos alejar de ellos o nuestra familia se puede alejar de nosotros, también esto es un factor de riesgo para el decremento de nuestras funciones y por supuesto conductuales, ¿no? El dejar de hacer las cosas que tal vez antes nos gustaban, que antes nos agradaban, también funge como un factor de riesgo. Bueno, algo muy importante que ahorita nos mencionaba el doctor Luis es que conforme vamos desarrollándonos, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, pues van teniendo también cambios importantes. Por ejemplo, en la parte biológica, si tenemos alguna condición de salud, mm, alguna enfermedad crónica, pues evidentemente esto puede ir transformando la composición también de nuestros órganos, su funcionamiento y cómo esto puede repercutir en nuestra salud a largo plazo. Y bueno, también hay algunas variables sociales, económicas vinculadas al estigma que hay en cuanto a las personas adultas mayores, en este caso, y que pueden estar favoreciendo o no, por ejemplo, las oportunidades de incorporarse a ciertos grupos sociales o las oportunidades para poder acceder a ciertos empleos, aun cuando las personas pues tengan las habilidades, competencias y conocimientos, incluso mayor experiencia para desarrollar ciertas actividades. En cuanto a la parte psicológica, también hay ciertos cambios, ¿no? A lo mejor las personas, conforme a la experiencia, van adquiriendo ciertas habilidades que les permite desempeñarse o desarrollarse de una manera diferente que no corresponde con otros grupos etarios y que esto puede generar una complicación. En la parte familiar también y en la parte conductual, como bien nos decía el doctor Luis, puede haber cambios en cuanto a la interacción que también están mermados por el factor cultural, es decir, pues muchas veces en las familias el tener adultos mayores pues puede promover un pensamiento, ¿no? De, bueno, a lo mejor pues es que mi adulto mayor ya no disfruta del cumpleaños de tal persona, ¿no? O mi adulto mayor pues ya no va a querer ir a la fiesta, ¿no? Por ejemplo. O mi adulto mayor, pues a lo mejor ya no, este,
pues ya no desea realizar ciertas actividades que en realidad pues pueden estar mediadas, como les mencionaba, por un estigma o por una creencia que no necesariamente es cierta. Entonces estos factores también pueden ir generando como un rezago y un declive, pero den cuenta que no es un declive per se o un declive, digamos que esté ya establecido o que se tenga que presentar siempre en todos los casos, que hay ciertos cambios, sí hay una disminución y ahorita lo vamos a ver más adelante, de ciertas habilidades a nivel cognitivo, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio en la memoria, que suele haber una disminución a veces de algunos tipos de memoria, pero también la edad o el avance a otros grupos etarios, otras etapas del desarrollo, como la adultez mayor, pues implica un favorecimiento de otras funciones cognitivas. Por ejemplo, hay adultos o personas adultas mayores que pueden ser muy hábiles en la planificación, ¿no? Son aquellos adultos mayores que, dado su experiencia de vida, su entrenamiento a lo largo de los años, pues han logrado un nivel de organización increíble. A mí me ha tocado, por ejemplo, convivir con muchas personas adultas mayores sumamente puntuales y estructuradas y bien planificadas en sus actividades, ¿no? Y que esto es un resultado en muchos de los casos también por la edad y el nivel de organización y de experiencia que ya tienen con sus actividades y sus rutinas. Entonces, notar que así como puede haber cambios en algunas habilidades, también hay cambios, digamos, a favor, ¿no? Conforme vamos creciendo o nos vamos desarrollando. Y darse cuenta que muchos de estos cambios de decremento o de alteraciones en en las habilidades, ¿no? En la función cognitiva, en la conducta, pues tiene que ver también con otros factores externos o ambientales y que esos factores externos o ambientales pues los podemos modificar o los podemos mediar de alguna manera para favorecer pues el desarrollo psicológico de las personas. Vale. Vale, muchísimas gracias, maestra, por su intervención. Y efectivamente, ¿no? Ahorita ya la maestra empezaba a vincular que hay algunos factores de riesgo, pero también nosotros tenemos la oportunidad de tener factores protectores, ¿no? Que nos pueden ayudar a seguirnos, como decíamos, desarrollando favorablemente en nuestros ambientes. Entonces, algunos de estos factores no los podemos dejar de considerar. Puede ser, pues, la alimentación, ¿no? El hecho de cómo nosotros cuidamos o no nuestra alimentación también, eso va a afectarnos en nuestro propio desarrollo como tal, en el que nos encontremos de manera adecuada. Una alimentación inadecuada, pues va a hacer también que nosotros nos estemos enfermando. El hecho de que nos estemos enfermando, pues empieza también a repercutir en que probablemente tengamos que estar en casa, probablemente tengamos que estar invirtiendo más tiempo en cuidarnos en ese sentido, respecto también a un cuidado médico, que permitirnos hacer otro tipo de actividades. Por supuesto, hay ocasiones en las que la enfermedad es independiente de este tipo de cuidados. A veces las enfermedades simplemente, podemos decir, llegan, nos tocan y hay que hay que enfrentarla como tal, ¿no? En ese sentido, pues aún así podemos buscar formas en las cuales nosotros, con todo y nuestra enfermedad, intentemos estar de la mejor manera en nuestro ambiente, ¿no? No tampoco por la enfermedad dejar de hacer las cosas que nos gustan, sino probablemente en la medida de las posibilidades buscar formas de cómo ir adaptando, ¿no? También la actividad física, si nosotros no hacemos actividad física, por supuesto que eso repercute en la fuerza que nosotros vamos teniendo en nuestro organismo cuando somos adultos mayores. Si nosotros no hacemos esta actividad física, por supuesto que vamos a tener un riesgo mayor a lesionarnos, ¿no? A tener ciertas fracturas. Entonces, estos son algunos de los factores también protectores. Pero a nivel psicológico, nosotros, ¿qué podemos considerar para que nuestro desarrollo sea el más óptimo? ¿No? No, ahorita ya venimos hablando de que hay factores de riesgo y que esto pues va a repercutir en la manera en cómo nos vamos desarrollando en nuestro ambiente, cómo vamos interactuando con las personas, etcétera, pero a nivel psicológico, ¿qué factores protectores existen? ¿No? Entonces, algunos de estos factores puede ser la recreación, el que nosotros constantemente nos
encontremos en un ambiente en el cual experimentemos, en el cual nos distraigamos, en el cual estemos cómodamente aprendiendo o no de alguna actividad que realmente nos interese hacer, simplemente por gusto. Entonces, ese es un factor protector. También el aprendizaje. Nunca dejar de aprender es uno de los puntos más fuertes para la parte protectora en el desarrollo psicológico. Si nosotros constantemente nos mantenemos aprendiendo, ya sea que nosotros ya hayamos desarrollado una habilidad, por ejemplo, la habilidad de tocar un instrumento, pero ahora queramos, para seguir aprendiendo, el tocar ciertas melodías que no las hemos aprendido en ese momento, que no las hemos tocado todavía porque no conocemos bien cómo se ejecutan, pues ese sería un reto, ¿no? A pesar de que ya sabemos tocar, pues podemos tocar algunas notas que en ese momento nunca nos habíamos atrevido a hacer. Entonces también un aprendizaje constante es importante. Ahorita hablo de un punto de la música, pero puede ser cualquier aprendizaje, cualquiera que sea el interés de ustedes, de nosotros, esto siempre va a ser importante. Nuestro estilo de vida activo, no irnos hacia la parte de el dejar de movernos, el dejar de interactuar, el dejar de salir, sino siempre estar en contacto con el mayor número de estímulos que podamos y que nos gusten, sobre todo, ¿no? Tampoco es nada más de hacer las cosas sin que necesariamente las consideremos atractivas. Todas las actividades que se hagan, pues siempre procurar que realmente sean importantes para nosotros, para ustedes y que las hagamos con gusto, porque si no se vuelve un calvario, ¿no? Entonces, todas las actividades que se lleguen a hacer, pues siempre deberían de ser gratificantes para nosotros. Actividades comunitarias, inclusive si alguno de ustedes tiene un jardín, si tiene una planta en su casa, pues estarla cuidando, estarle quitando las hojas secas, estarle sustituyendo la tierra, nutriéndola. O sea, podemos hacer ese tipo también de actividades para favorecer o irnos a pintar en dado caso que veamos una barda o algo en nuestra comunidad que ya esté muy fea y tengamos los recursos, pues podemos inclusive también hacer algo a favor, ¿no? Ahí favoreceríamos nuestra sociedad, nuestra comunidad y también seguiríamos favoreciendo nuestra actividad y nuestro propio desarrollo como tal. Lo importante de todo esto, en cómo lo quisimos englobar, es a través de una estimulación, como diría la maestra Laura, una estimulación cognitiva. Si nosotros cognitivamente nos mantenemos estimulados a lo largo de nuestra vida y principalmente también, dado que ese es el tópico, en nuestra edad adulta mayor, vamos a favorecer bastante nuestra forma en cómo nosotros respondemos a los estímulos que se nos presentan ambientalmente. Esto quiere decir que vamos a ser mucho más ágiles en la manera en cómo resolvemos cosas, ya sea una situación complicada, problemática, ya sea un problema que alguien nos presente, un problema matemático, una adivinanza, en cómo inclusive cocinamos algunas recetas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros cognitivamente nos mantenemos estimulados, vamos a favorecer bastante esta parte de nuestras respuestas y eso es como el punto central de esta plática, ¿no? El saber que mantenernos estimulados cognitivamente nos va a favorecer y es uno de los factores protectores de nuestra vida más importantes que nosotros tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de qué es la estimulación cognitiva, ¿no? Ya dimos una entrada de, bueno, porque es importante a lo mejor hacer ciertos cambios en nuestro medio ambiente, ¿no? Porque va a ser valioso mover o jugar con esas piezas que podemos manipular. Ujú. En ese sentido, vamos a conocer que la estimulación cognitiva es aquella que nos va a permitir jugar con el sistema cognitivo, ¿no? Y vamos a ir explicando un poco porque sé que parece trabalenguas, pero para que vayamos conociendo más términos que tienen que ver también con favorecer nuestra salud. Entonces, el sistema cognitivo son aquellas capacidades que tenemos que nos permiten conocer el mundo. Ujú. Nos permiten identificar qué hay a nuestro alrededor e incluso dentro de nuestro propio organismo, asimilar y traducir
percibir la realidad, ¿no? Cognitivo es una palabra que viene de conocer, ujú, y es todo aquello que nos va a facilitar conocer lo que hay en nuestro medio ambiente o de manera interna. Ujú. Por ejemplo, para conocer, pues necesitamos la atención, ¿no? Para conocer necesitamos la memoria, porque si yo quiero conocer, no sé, cuando somos pequeños, el abecedario, necesitaré de la memoria. Si yo quiero conocer nuevas personas, ya yendo a un ambiente no académico, necesito la memoria, ¿no? Identificar sus nombres, identificar sus rostros, recordar qué me platicaron la última reunión, recordar los cumpleaños de mis amigas, de mis amigos. Ujú. Entonces, son algunas funciones más comunes. También está, por ejemplo, la percepción. Identificar que yo estoy viendo en esta diapositiva, pues un cerebro, ¿no? Que a lo mejor estoy viendo en otra diapositiva, bueno, aquí podemos ver un cerebro, algunas de las conexiones que podemos identificar y cómo pues esto se puede ver favorecido a partir pues también de estas habilidades o este sistema cognitivo. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener varios cambios en el sistema cognitivo, como ya decíamos. Los cambios están mediados por el desarrollo. Aquí podemos ver una imagen a la izquierda en donde tenemos un bebé recién nacido, luego un infante que gatea, un infante que camina y un niño, ¿no? Y bueno, como ya veíamos anteriormente, pues hay ciertos cambios que son esperados. Conforme nos vamos desarrollando, vamos a tener variaciones en este sistema cognitivo. Pero hay cambios que pueden ser normales, esperados por nuestra fase del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, sí podemos tener cambios en la memoria, sí podemos tener ciertos cambios en la capacidad atencional, pero también hay cambios que no son normales, cambios que son atípicos. Ajá. Que estos cambios anormales hay que estar muy pendiente porque podemos tener ya un problema de memoria que no nos permita, por ejemplo, recordar qué hicimos el día de ayer, ¿no? Recordar los nombres de nuestros familiares, recordar a lo mejor los rostros de un familiar cercano y que eso pueda alterar o generar un problema incluso en mis vínculos sociales o en mis interacciones, ¿no? Entonces, notar que, bueno, sí vamos a tener ciertos cambios que son normales, pero hay cambios también que pueden generar un problema y que ya no son esperados. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos favorecer que estos cambios que vayamos teniendo sean normales? Hay un fenómeno muy interesante. ¿Han escuchado hablar de la plasticidad neuronal? Rosa, Rubí, Eri, Lau, que es tocaya, ¿verdad? ¿Han escuchado sobre eso? A lo mejor en redes, en internet, que ahorita creo que es como algo muy sonado. ¿Alguna ha escuchado este término? ¿O a qué le suena? Bueno, les voy platicando, ¿no? Lo que ustedes comparten, si han escuchado y demás. La plasticidad neuronal es una capacidad pues maravillosa que tiene nuestro sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Pues es una capacidad que tiene nuestro cerebro para modificarse conforme a las experiencias que tenemos en nuestro medio ambiente. Es decir, si yo tengo un órgano, en este caso mi cerebro, este órgano se puede ver modificado en cuanto a la estructura, es decir, las neuronas aquí, y en cuanto al funcionamiento, eh, conforme yo hago o dejo de hacer cosas. Digamos que es la capacidad de modificar nuestro organismo a partir de lo que hacemos o no hacemos. Ujú. Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de que hay ciertas habilidades o ciertas como actividades que vamos a poder desarrollar o realizar para favorecer esta plasticidad neuronal, es decir, cambios mejorando o aumentando el número de neuronas que vamos a tener, aumentando esta plasticidad y este funcionamiento de mi cerebro.
¿Y esto cómo se va a lograr? Pues a través de los aprendizajes y las experiencias enriquecedoras que vayamos teniendo, a través de algo que, bueno, esa es una de las formas, de manera como más puntual, podríamos considerar como una herramienta la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva será entonces una herramienta que nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento a nivel cerebral, pero también a aumentar el número de células neuronales es decir, modificar la estructura de nuestro órgano, en este caso nuestro cerebro, y además mejorar el funcionamiento. Es como quizá cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, como por ejemplo el corazón, ¿no? Si yo hago ejercicio, entonces mi corazón posiblemente pueda tener cambios a nivel estructural benéficos, pero también cambios en la función. Va a bombear con mayor eficacia, ¿no? En el caso de nuestro cerebro, pues no, se queda atrás. De hecho, es uno de los órganos más plásticos o con mayor facilidad de modificarse a partir de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Y bueno, la estimulación cognitiva entonces será esa herramienta, esa llave que nos va a ayudar a favorecer la plasticidad neuronal y con ello el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro. Ujú. Entonces, conocemos como estimulación cognitiva actividades orientadas a fortalecer las capacidades cognitivas que se pueden usar como un factor protector, es decir, a manera de prevención, y también se pueden utilizar como un factor de intervención, es decir, cuando nosotros o nosotras ya tenemos un daño, una alteración, un deterioro cognitivo, podemos utilizar estas estrategias como medida de intervención, es decir, para mejorar las funciones de nuestro cerebro. Ujú. Entonces, notar pues que nuestro cerebro es un órgano sumamente maravilloso que tiene la capacidad de modificarse a cualquier edad. Antes se creía, ¿no? Solo los niños tienen esta plasticidad o hasta cierta edad tenemos esta plasticidad. Ahora sabemos que no, que esta plasticidad se mantiene a lo largo de toda nuestra historia del desarrollo y que en la etapa adulta mayor pues vamos a tener todavía esta habilidad. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos estimulación cognitiva? Es lo que queremos saber, ¿no? Bueno, antes de eso vamos a platicar un poquito sobre cuáles serían los beneficios de hacer estimulación cognitiva. Es decir, si yo realizo actividades vinculadas a la estimulación cognitiva, ¿qué beneficios voy a tener al respecto o para qué me va a servir? Además de mejorar, obviamente, la función y la estructura. Bueno, generalmente se asocia con una mejora en la memoria y la atención, ¿no? Y se ha descrito que la memoria y la atención pues son como procesos o habilidades a nivel intelectual que son base para poder desarrollar actividades más complejas. Por ejemplo, ustedes que ahorita están viendo esta presentación, pues necesitan prestar atención para poder aprender lo que estamos revisando el día de hoy. Ajá. Pero posiblemente si ustedes tocan un instrumento o aprenden un nuevo idioma o realizan alguna otra actividad, requerirán de la atención para poder integrar la información que se les está brindando y de una capacidad de memoria también para poder almacenar la información que están aprendiendo. Ujú. Entonces, vamos a tener una mejoría en la atención, una mejoría en la memoria y que esto a su vez va a favorecer otras funciones. Por ejemplo, si yo puedo atender un estímulo y puedo memorizarlo, pues posiblemente yo pueda tener mm, algunas otras actividades mucho más complejas, como puede ser planificar, ¿no? Planificar una actividad, organizar algún evento, una reunión, una fiesta, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, notar que digamos que estas son la base de la pirámide para otras funciones mucho más complejas. Y bueno, puede retrasar cambios en la memoria. Es decir, ya sabemos que en la etapa adulta mayor sí puede haber una disminución de las habilidades de memoria, sin embargo, esta disminución pues no es algo que nos impida seguir funcionando en nuestra vida diaria. Ujú.
Entonces, la estimulación cognitiva, pues, ha comprobado que, disminuye los cambios en la memoria. Es decir, nuestra memoria está más preservada cuando nosotros tenemos esta estimulación que cuando no. Ujú. Y bueno, favorece la neuroplasticidad compensatoria. ¿Eso qué es? Bueno, cuando nosotros tenemos un daño cerebral, por ejemplo, un derrame, un golpe, un traumatismo craneoencefálico por un choque, tenemos una enfermedad como hipertensión, ¿no? Etcétera, etcétera, pues podemos tener afectaciones en nuestro cerebro. Y la neuroplasticidad compensatoria son aquellos cambios en la función y en la estructura, como ya lo platicábamos, pero que nos van a ayudar a compensar esos daños que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos estimulación, vamos a favorecer que si presentamos un daño, vamos a recuperarnos mejor o se va a compensar de cierta manera ese daño. Ujú. Entonces, el impacto del daño va a ser menor. También va a favorecer la plasticidad cerebral, es decir, si yo tengo estimulación cognitiva constante, voy a generar algo que se llama reserva cognitiva. Imagínense que es como, no sé, una cisterna, ¿no? Que tienen agua almacenada para cuando se acaba el agua ustedes la puedan utilizar, o una cuenta de ahorro, un fondo de emergencias, ¿no? Cuando ustedes tienen una emergencia, pues tienen ese colchoncito económico que les va a permitir cubrir esa necesidad que se está presentando. Lo mismo ocurre aquí. Se conoce que la reserva cognitiva está mediada por el grado de estudios. Mientras más grado de estudio tengamos, pues favorecemos nuestra reserva, pero también por otros factores como la alimentación, el ejercicio y la estimulación cognitiva. Entonces, si yo favorezco esta estimulación cognitiva, voy a tener ese colchoncito para alguna emergencia que se presente. ¿Y cuáles son las emergencias que se pueden presentar? Por ejemplo, pues una enfermedad, ¿no? Un evento vascular cerebral, a lo mejor alguna condición neurodegenerativa, algo que se nos presente. Ujú. Y bueno, esto va a favorecer los cambios en el funcionamiento de mi cerebro y va a compensar también al cambios que voy a tener por el mismo desarrollo. Previene el deterioro. Ujú. Si yo a lo mejor tengo antecedentes de enfermedad de Alzheimer, de enfermedad de Parkinson, etcétera, pues ya digamos que tengo ciertos riesgos, ¿no? De desarrollarlo a cierta edad. Sin embargo, si yo me mantengo con estimulación, esto va a permitir disminuir la probabilidad de que se presente ese deterioro. O si se presenta el deterioro, pues será menor. Ujú. Y bueno, esto al final, ¿para qué sirve? Pues sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿de acuerdo? Impactando tanto en sus funciones cognitivas, su atención, su memoria, el lenguaje, el pensamiento, las variables afectivas o mi vida afectiva, por ejemplo, en que yo pueda relacionarme con las demás personas adecuadamente, las funciones biológicas también. Si yo a lo mejor puedo organizar mi día a día, pues eso me va a permitir cuidar mi salud y que esto no dependa de alguien más, por ejemplo. Y las habilidades sociales y familiares también. Si yo me mantengo con activo mentalmente, pues esto puede favorecer que yo siga los hilos de la conversación, que pueda entender chistes, que pueda entender metáforas, que pueda ir a jugar al parque con el nieto o la nieta, etcétera, etcétera. ¿Mm? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué actividades podemos tener de estimulación cognitiva? Aquí les presento algunas de las actividades que podrían utilizar, considerar para estimular. Ujú. En la memoria, pues está la asociación semántica, por ejemplo, el que yo forme historias con alguna lista de palabras para que eso favorezca la integración o el que favorezca el que yo almacene adecuadamente esa información. El aprendizaje progresivo, ¿qué quiere decir? Pues que yo voy a poder aprender la información de manera escalada.
poco a poco. Primero poquita información, luego le sumo detalles, voy aumentando y eso pueda favorecer mi aprendizaje. La ayuda externa, por ejemplo, el uso de libretas para anotar, de recordatorios, de teléfonos inteligentes que me permitan llevar mi planificación del día a día y el resumen de la información, ¿no? Por ejemplo, si yo acabo de leer un ensayo o un cuento, que yo pueda hacer un resumen para lograr estimular, ¿no? Mis habilidades. Ujú. La solución de problemas, aquí se sugiere, pues la clásica es ensayo y error, es decir, yo intento algo, me equivoco, intento otra cosa, me equivoco, intento otra cosa y así, ¿no? Pero bueno, no es tan efectivo ese método, se sugieren algunos otros métodos de resolución de problemas, como identificar pues el problema y ver cuáles son las posibles alternativas, valorar costos y beneficios de cada una de las alternativas y así poder elegir la que pues sea como más conveniente para la problemática que estoy presentando. Ujú. Las actividades recreativas en cuanto a las manualidades, ¿no? Se ha visto que pues son actividades que estimulan, por ejemplo, quien teje, quien hace crochet, quien hace pintura, cerámica, etcétera, etcétera, pues son actividades que estimulan las habilidades cognitivas. La actividad física, sobre todo la actividad física en equipo, es muy estimulante y las actividades multitarea. Ujú. Y las nuevas habilidades, por ejemplo, aprender cosas, aprender idiomas, aprender un nuevo estilo de baile, en las actividades en equipo, por ejemplo, los juegos de mesa, etcétera. Ujú. Siguiente, por favor. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay un montón de cosas que podrían funcionar como estimulación cognitiva. Aquí a continuación, pues les estaré platicando aquellas actividades que podemos desarrollar de manera ya más específica y cuáles son los beneficios que podemos tener al realizarlas, ¿no? Por ejemplo, en la lectura tenemos que tienen un impacto positivo en el procesamiento de los sonidos del habla. Cuando yo leo, voy a mejorar estas habilidades y de la semántica, es decir, voy a introducir vocabulario. Ujú. Y eso me va a permitir usarlo de manera pues más extensiva con otras personas, tener temas de conversación, poder hablar con mayor bagaje léxico, con mayor vocabulario. Ujú. Va a favorecer la denominación automatizada, es decir, que yo cuando lea una palabra en la calle, aunque esté incompleta, pueda a lo mejor identificar de qué se trata o que pueda hacer una lectura mucho más ágil. La automaticidad motora, que se refiere a que, pues yo voy a hacer un rastreo visual también de izquierda a derecha, muy ordenado de la información, y eso va a favorecer también mi proceso de lectura y mi escaneo visual en el día a día. La percepción del habla, ¿no? El que yo escuche, sobre todo si hago lectura en voz alta, puede favorecer el que yo vaya como identificando los fonemas, ¿no? El que pueda distinguir incluso algunas palabras, el origen común de algunas palabras, etcétera. Ayuda a la atención, por ejemplo, cuando yo hago lectura me tengo que concentrar en lo que estoy leyendo, ¿no? Para poder entender. El que yo logre favorecer la memoria y la abstracción. Por ejemplo, en la memoria, pues recordar qué leí en el párrafo anterior de mi novela, porque si no lo recuerdo, no sabré o no le daré sentido a lo que estoy leyendo en este momento. Y la abstracción se refiere a que yo pueda como conectar esa información que estoy leyendo con otros aprendizajes que yo he tenido o que yo a partir de esas ideas que leo pueda generar nuevas ideas, ¿no? Como estas reflexiones que podemos hacer de ensayos, de novelas, o pues de lecturas científicas como tal. Ujú. Y bueno, ¿qué áreas se van a ver favorecidas en mi cerebro? Las áreas que yo puedo ver favorecidas, pues son, se las encerré aquí, les puse una imagen de un cerebro, de un corte a la mitad visto por la parte de afuera.
y los diferentes colores, el rojo, el verde, el azul, el morado, pues representan diferentes áreas del cerebro que se especializan o que ayudan a desarrollar algunas funciones cognitivas. Les puse unos circulitos en rojo muy tenues que están en la parte superior. Mm, es Está en el lóbulo frontal, un circulito muy tenue, en el lóbulo temporal, un circulito muy tenue, y en el lóbulo en el lóbulo temporal y occipital, igual otro circulito muy tenue. Esas son las principales áreas que yo voy a estar estimulando cuando hago lectura. Ujú. Y favorece las redes entre las funciones ejecutivas y las redes vinculadas al lenguaje. Es decir, no solo impacta al lenguaje, tanto al lenguaje que yo voy a tener expresivo o a la comprensión lectora, sino esto va a impactar en mis habilidades de planificación, en mis habilidades de organización, puede impactar en mis habilidades, por ejemplo, en cuanto de razonamiento, ¿no? De entender el sentido figurado, por ejemplo. Y bueno, también va a apoyar en el razonamiento, en el análisis crítico, en el vocabulario, la concentración y ya decíamos la memoria. Y voy a tener también menores síntomas de estrés y depresión. De hecho, se ha visto, comparado con estudios de personas que utilizan como medio de distracción o actividad ver televisión, que la lectura pues tiene puntajes o tiene resultados más favorecedores en disminuir síntomas de estrés y de depresión que la televisión, ¿no? De hecho, la televisión pues no se recomienda de manera excesiva. Entonces, esto es pues también un gran tip, porque muchas veces pues ya las personas adultas mayores utilizan mucho estos medios digitales para poder distraerse u ocuparse en actividades, siendo que podemos encontrar otras actividades que a la vez favorezcan áreas del cerebro, funciones cognitivas y además, pues no solo eso, nos genere mejoras en nuestros estados de ánimo. ¿Cuántas veces se recomienda? Al menos 2 veces por semana. Ujú. Se ha comprobado que puede favorecer todos estos procesos, todas estas áreas que ya vimos, ¿vale? Entonces, ¿alguien de aquí lee o acostumbra a leer o le gusta la lectura? Si a alguien le gusta, ¿qué lee? ¿No? ¿Qué suelen leer? Hay muchos géneros, ¿no? Por ejemplo, les decía poesía, novela, ensayo. Ujú. ¿Y cuánto tiempo suelen leer? ¿No? Vayan pensando, vayan identificando. A lo mejor les gusta, pero no lo hacen. O les gustaba y lo dejaron de hacer por alguna razón, pero lo pueden retomar. Ujú. Vayan pensando en qué género. A lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta la poesía, ¿no? Me gustan las novelas. Entonces, ¿a ustedes qué les gusta? A lo mejor les gusta el ensayo o la literatura científica o temas de divulgación. Ujú. Puede ser una opción para que ustedes retomen estas actividades. Recuerden, 2 veces por semana. Ujú. Bueno, otra actividad que podemos desarrollar es la danza. La danza es una de las actividades que se dice que es multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una actividad que nos va a generar beneficios en múltiples áreas. Si ustedes se dan cuenta aquí en el cerebrito que les puse, con esos circulitos como rojitos, prácticamente engloba más áreas incluso que la lectura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solo incluye el componente del movimiento, sino incluye el componente de socializar e incluye el componente afectivo. Seguramente cuando ustedes bailan, no solo hacen una secuencia de movimientos, recuerdan. Ujú. Recuerdan a lo mejor que esa canción es la canción favorita de algún ser querido, o recuerdan un momento muy agradable con esa música, o esa música les trae mucho bienestar, ¿no? Les hace sentir felicidad. Ujú. Entonces, por eso es que se considera una actividad multimodal. Las áreas que principalmente favorece, pues es el área frontal, que está en rojito,
el área parietal que está en verdecito, el área temporal que está en morado y el cerebelo también y el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está en azulito y el cerebelo es eso que se ve abajo como en color carne. Y bueno, ¿qué mejora en cuanto a las habilidades cognitivas? Bailar. Bailar mejora la memoria. Em, hay que aprender una serie de pasos o secuencias motoras en cada rutina. Mejora el funcionamiento ejecutivo, hay que planear el movimiento. ¿Cuándo voy a dar el paso? A la izquierda, a la derecha, ajá. Me detengo porque mi pareja va más adelantado, más atrasado. Ujú. Y esta planificación, pues, me permite no pisarle los pies al compañero o a la compañera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere parte del funcionamiento ejecutivo. Mejora la atención. Yo tengo que estar atenta, cómo va el ritmo de la música, cómo va mi pareja, si se equivocó, si me dio la mano equivocada, si tengo que hacer algún paso extra para agarrar el ritmo. Y mejora el lenguaje también. Al estar escuchando la música, eso implica un procesamiento en muchos casos fonológico, sobre todo esa música que incluye letras. Y el procesamiento visoespacial. No es lo mismo yo tener toda la pista para bailar, en donde me puedo extender, o tener un espacio limitado. ¿Cuál es izquierda y cuál es derecha, no? Algunos tenemos doble derecha y entonces, pues eso nos genera dificultades para bailar, ¿de acuerdo? Y la planificación, que ya les decía, tiene que ver con organizar los pasos, cuándo subo la mano, cuándo la bajo, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, pues engloba un montón de funciones cognitivas, engloba también un montón de áreas en nuestro cerebro, favoreciendo la conectividad entre redes de comunicación. Es decir, no solo activa ciertas áreas de nuestro cerebro, sino favorece la comunicación entre áreas. E integra múltiples canales sensoriales. Cuando yo bailo, escucho la música. Cuando yo bailo, veo los pasos a mis compañeros o a mi pareja. Cuando yo bailo, tengo un sentido de cómo está colocado mi cuerpo, si estoy chueca, si levanté la mano izquierda, derecha, aunque no lo vea, ¿no? Y también el contacto con el otro implica esta estimulación. Y se ha asociado con menores síntomas de depresión. Si tienen algún adulto mayor, ustedes están sintiendo ahí como que de repente andan desanimados, ¿no? Con cierta tristeza, que, bueno, lo ideal sería acudir a un profesional, pero pueden empezar también a activarse a través de la danza. Disminuye también síntomas neuropsiquiátricos y aumenta la socialización. Entonces, no solo es a nivel cognitivo, sino a nivel social, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy recomendado y creo que es una de las actividades que se pueden desarrollar de manera relativamente sencilla, ya sea en casa, de manera individual con algún familiar o en YouTube. Luego hay rutinas de baile que aprender, nuevos géneros o con otras personas en algún espacio cultural, o en estos salones de baile que también creo que son muy, pues, pues muy buscados por personas, no solo adultas mayores, sino en general, porque pues suelen ser gratificantes. Siguiente, por favor. Luego está tocar un instrumento, ¿no? En tocar un instrumento, pues puede ser cualquier instrumento, la flauta, la armónica, la batería, la guitarra, el piano, etcétera, etcétera. También es una de las actividades que genera pues mayor cambio, tanto en la cognición como en las áreas vinculadas. En la cognición, pues aumenta la velocidad de procesamiento, nos volvemos más ágiles mentalmente, respondemos más rápido y procesamos más rápido la información. También favorece aspectos afectivos, es decir, la música también está vinculada con un procesamiento emocional. Hay música que nos puede hacer sentir pues contentos, ¿no? Tristes, con mayor energía, etcétera. Y favorece también la memoria.
Hay que memorizar las notas musicales, los movimientos que voy a hacer, qué sigue, etcétera. El lenguaje, las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, qué sigue después de esta nota, qué iba antes de esta nota, y también las habilidades visoespaciales. Por ejemplo, cómo coloco pues mis manos para tocar el piano, cómo debo hacer la secuencia motora. En esto van igual in- incluidos o van, se consideran circuitos sensoriomotores. ¿Eso qué quiere decir? No solo son áreas del cerebro, sino son circuitos. Es decir, esas áreas están conectadas y este tipo de actividades no solo genera la activación de, digamos, áreas así de manera muy particular, sino de circuitos enteros. Entonces, digamos que también es una de las actividades que más nos pueden enriquecer. Activa también el circuito de recompensa. Se ha visto que es una actividad sumamente placentera. Este circuito de recompensa se activa cuando piensen en su comida favorita, ¿no? No sé, el pozole, el mole, la pizza, no sé, piensen en qué es lo que más les gusta. Y sientan placer cuando ustedes consumen esa comida. Entonces, activa este circuito de recompensa. Es intermodal también, o sea, hay varias cosas que se activan, no solo la parte cognitiva o de las habilidades intelectuales, sino también la parte sensoriomotora de cómo estoy tocando y posicionando mi cuerpo para tocar un instrumento, la parte afectiva, etcétera. El hipocampo, la corteza insular y el cerebelo, que son áreas que están señalizadas en este cerebrito que les puse. Y bueno, no solo genera activación de redes neurales en la parte como cortical, es decir, la parte más externa o distal, sino también en las áreas internas de nuestro cerebro, esas que están en la parte central, por así decirlo. Y favorece la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva. O sea, esto se ha visto que nos va a servir como ese almacenaje o ese colchoncito en caso de alguna alteración. Y bueno, como ustedes seguramente sabrán, pues evoca emociones y recuerdos, ¿no? Seguramente han ido a alguna presentación de música, de cámara o pues cualquier presentación musical. Pueden ver que las personas que tocan los instrumentos a veces pues cierran sus ojos, ¿no? Tienen ciertos movimientos, expresiones faciales, justo porque la interpretación musical no solo tiene que ver con tocar el instrumento, sino además se asocia a un componente afectivo. Siguiente, por favor. Y bueno, está escribir, ¿no? Que aquí, bueno, se nos intercambió la música por la escritura en la imagen, pero bueno, el escribir también es una de las habilidades que podemos favorecer como parte de nuestra estimulación cognitiva. Eh, ¿qué habilidades cognitivas se van a robustecer o se van a entrenar? El lenguaje, la atención, la memoria de trabajo, que es el que yo pueda recordar que escribí 2 minutos antes, por ejemplo. Las capacidades visoespaciales, es decir, pues si yo estoy escribiendo en cursiva, ¿no? Letra de molde, si voy arriba, voy abajo, estoy organizando bien el espacio para escribir, qué va antes de una letra, si yo quiero escribir una palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Y las habilidades motoras, ¿no? Esto independientemente de que yo lo haga a mano o lo haga en computadora, porque incluso en computadora o en algún otro dispositivo, pues voy a tener que desplegar pues movimientos y planificados que me permitan escribir algo. Ujú. Las áreas que están involucradas, pues también son muchísimas. Sé que parecen trabalenguas, pero pues prácticamente o de manera general podríamos estar hablando de áreas frontales, áreas parietales y temporales. Y el cerebelo también. Entonces, digamos que son muchas áreas las que están vinculadas con escribir. Y vamos dando cuenta que lo que hacemos día con día, pues tiene un gran como sustrato,
¿no? A nivel biológico y que necesitamos de la activación de muchas áreas de nuestro cerebro para hacer cosas que el escribir, se refuerza si se realiza de manera continua y se sugiere que se haga de manera colaborativa y en grupo para maximizar sus beneficios. Enriquece la comunicación en un gran eh, bagaje léxico y eso les permite tener temas de conversación sumen estas interacciones, ¿no? Con otras personas. La siguiente, por favor. Muy bien. Continuando con esta parte de las actividades de estimulación cognitiva, ya como para ir cerrando esta presentación que el día de hoy les estamos compartiendo, es totalmente conglomerando lo que ahorita la maestra Laura nos está compartiendo, de cómo nosotros podemos realizar diferentes actividades. Como ven, hay actividades que las podemos hacer desde casa y cómo a través de ello, pues favorece nuestro desarrollo, otra vez este desarrollo, el desarrollo psicológico que nosotros tenemos. Cuando hablamos de estas actividades, la maestra Laura ya lo fue comentando, que podemos ir haciendo algunos ejercicios, pero una de las preguntas que a veces queda ahí es cómo debe de ser este ejercicio que nosotros hacemos, ¿no? Es lo mismo cuando yo escribo y copio el enunciado que aparece en un texto o el párrafo o el soneto que aparece en un libro, si nada más lo copio, es lo mismo que si escribo alguna reflexión acerca de ese soneto, acerca de lo que viene en este libro. La realidad es que si bien los dos comportamientos que ahorita vemos, el de solamente copiar o reflexionar, nos promueven, nos facilitan un desarrollo psicológico, es que estos sí facilitan diferente forma en cómo nosotros vamos a estar desarrollando esta parte y conservando este desarrollo psicológico. Entonces, nosotros podemos copiar sin ningún problema la información que viene en los textos. Esa es una actividad que es estimulante para nosotros, pero todavía más benéfico va a ser si nosotros empezamos a generar reflexiones acerca de lo que viene ahí. O inclusive si nosotros lo que hacemos es que empezamos a comparar la información que viene en este soneto con otro soneto, ¿no? Si empezamos a identificar similitudes, diferencias, en qué son similares estos dos tipos de escritura, en cuanto a la técnica inclusive, o sea, ir variando la forma en cómo nosotros hacemos las actividades, porque a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, ya tenemos la habilidad tan automatizada. Por ejemplo, ya sabemos escribir y simplemente vamos a escribir y copiar el texto que aparece ahí. Y cuando nosotros ya tenemos una actividad tan automatizada, es poco probable que eso se considere como un ambiente de estimulación que nos favorezca. Si bien lo estamos haciendo, si bien estamos escribiendo, pero ya no está representando un reto para nosotros, ya no está representando una estimulación para nosotros. Entonces, ¿cómo lo favorecemos? Variando. Le llamamos como la complejidad, variando la complejidad de lo que estamos haciendo. En lugar de ahora solamente repetir, ahora le agrego ese aspecto de reflexionar o de debatir conmigo misma, conmigo mismo acerca de lo que estoy leyendo. Y eso lo podemos hacer en nuestras diferentes actividades, inclusive cuando tocamos música también, ya lo decía la maestra Laura, ¿no? Podemos tocar música, una partitura, podemos ir tocando una nueva melodía, aquí en este caso el violín, batería, flauta, cualquier instrumento, pero igual si nosotros ya conocemos una melodía y la hemos tocado casi 50 años, si nosotros de repente decimos, a ver, la voy a tocar de nuevo, ya me la sé, no he fallado, hasta he ganado concursos con esta melodía, no estamos favoreciendo nuestra estimulación. Hay que variar, inclusive si ya dominamos esa melodía, le podemos empezar a hacer algunos ligeros cambios. Por supuesto que no la vamos a vender ni nada porque nos van a culpar de derechos de autor, pero sí nosotros para divertirnos podemos jugar de, a ver, ¿qué tal si en lugar de tocar la nota do le pongo
do sostenido, ¿no? O un si menor. Entonces, ir haciendo estas variaciones también lo podemos hacer para que esto genere estimulación cognitiva en nosotros, una estimulación psicológica en nosotros. Entonces, la actividad que nosotros ya dominemos, hay que ver cómo la podemos variar. Podemos variarla modificando algunas notas, podemos variarla, si no sabemos las notas, simplemente modificando la forma en cómo la estoy tocando para tratar de hacer una melodía que me estoy imaginando, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de variaciones hay que llevarlas a cabo para que no siempre sea lo mismo y entonces estemos automatizados y ya no estemos desarrollando nuestras habilidades y funciones psicológicas. Entonces, siempre esta complejidad que la podemos ver así en cuanto a las actividades que vamos haciendo va a favorecer bastante nuestra interacción y nuestros ambientes de estimulación. A veces también es difícil que nosotros podamos ir a otros lugares a hacer actividades, ya sea por la parte económica, ya sea porque nos encontramos realmente enfermos y no podemos desplazarnos o por miles de situaciones. Entonces hay que hacer también uso de lo que tenemos en nuestra propia casa. La maestra Laura nos decía que videos de YouTube los podemos tener. Inclusive, esta parte también de que si nosotros tenemos un programa favorito, también ese programa favorito podemos adecuarlo de cierta manera para que nos favorezca. La maestra Laura ya nos decía, si solamente vemos la novela, pues no nos va a repercutir en nada benéfico. Pero ¿qué tal si vemos la novela y después le hablamos a nuestro nieto, a nuestra nieta y empezamos a hacer un ejercicio de recordar lo que estamos viendo o lo que vimos en esa novela? Le empezamos a platicar acerca de ello e inclusive después también le decimos, oye, fíjate que esto que está sucediendo me recuerda a una situación en la cual la habla, o mira cómo aquí se manejan estos valores, ¿no? Estas cuestiones éticas. Entonces empezamos a discutir con las tramas, ya no nada más es verlo, sino qué hacemos con ello, cómo lo podemos transmitir a alguien más o inclusive nosotros mismos, nosotras mismas, nos podemos grabar, podemos escribir, podemos hacer un video de nosotros hablando acerca de ello, de todo esto y después hasta compartirlo también con otros de nuestros familiares y a través de ellos socializar, ¿no? De qué tal si estábamos viendo una novela juntos, ya no pude yo ver el final y tú sí o ustedes sí, entonces nos grabamos y decimos, mira, te voy a contar el final, ¿no? A partir de ello. Entonces, de esa manera es como podemos generarla en este sentido. Y bueno, estas serían las variaciones que podemos desarrollar en cuanto a las actividades. Por supuesto que puede haber un poquito más de variaciones. La cosa es como nosotros también vamos inventando y desarrollando este tipo de cuestiones. Adelante, maestra Laura. Bueno, muchas gracias, doctor Luis. De manera, pues ya como sintetizada para concluir, pues vamos a ver que el desarrollo humano, pues implica eh, un continuo, ¿no? Un continuo a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Eso es desde que nacemos o incluso en la etapa prenatal hasta este momento de una etapa adulta mayor, ¿no? Y que eso, el estar a lo mejor en una etapa adulta mayor, pues implica ciertos cambios, pero no necesariamente significa que hayamos dejado de desarrollarnos, ¿no? Y eso es muy importante. En la etapa adulta mayor nos seguimos desarrollando, ¿no? Y esa es una idea que quiero que pues el día de hoy se lleven. Tenemos factores de riesgo que pueden estar mediados por la edad, pueden estar mediados por alguna condición de salud que adquirí en alguna etapa de mi desarrollo o por otros factores como socioculturales, ya decíamos, el acceso a la salud, la parte económica, la parte cultural, el estigma, etcétera, pero que estos factores de riesgo no son determinantes. Ujú. Es decir, no es que yo tenga esos factores de riesgo y ya no puedo hacer algo al respecto. Para eso están los factores de protección. Ujú. Los factores de protección son todas aquellos puntos, cosas que yo puedo estar realizando, circunstancias, etcétera, que puedo fomentar para favorecer ese desarrollo en cualquier etapa de la vida, ¿no? Dentro de los factores de protección
tenemos varios que podemos manipular o que podemos hacer, de los cuales podemos hacer uso, ¿no? Entre ellos está la estimulación cognitiva. Bueno, está la alimentación, están los chequeos médicos, la actividad física, el estudiar, etcétera, etcétera. Pero uno muy importante que aprendimos el día de hoy es la estimulación cognitiva, ¿no? La estimulación cognitiva son aquellas actividades que vamos a poder realizar y que van a favorecer el funcionamiento de nuestro cerebro, de la estructura y de la parte funcional. Nos dice por aquí Rosa que sí debe cubrir alguna cuota. No, no, Rosa, esta es una plática gratuita, entonces no te preocupes. Al contrario, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, aquí les ponemos parte de las referencias o de las fuentes científicas de las cuales solemos basarnos en cada una de nuestras pláticas y estas son de esta plática. Por si quieren consultar alguna más a detalle y demás, pues lo pueden hacer sin ningún problema y pues aprendan más sobre la temática. Y bueno, aquí cerramos igual con algunos servicios que ustedes pueden obtener. Está el servicio de neuropsicología que ofrece evaluaciones. Las evaluaciones van centradas en conocer cómo está nuestra atención, cómo está la memoria, cómo está la planificación, etcétera, sobre todo si notamos cambios importantes o a manera de prevención. En la parte de psicología, pues atender algunas situaciones o problemáticas que presenten, por ejemplo, si quieren algún acompañamiento para una situación que está siendo difícil, cambios del estado de ánimo que ustedes estén notando, también pueden tener ese servicio. La parte de nutrición también, ya vimos, la alimentación es sumamente importante para muchas cosas, desde cuidar, evitar tener una enfermedad, hasta si ya la tenemos, cómo podemos favorecer que eso que comemos nos ayude en nuestro bienestar físico, ¿no? Entonces, se pueden brindar consultas también y nuestro programa de estimulación cognitiva que buscará favorecer, es como un programa integral, es decir, va a ayudar a la parte cognitiva, vamos a aprender cosas tecnológicas, va a favorecer la actividad física. Vamos a favorecer los lazos sociales, las relaciones con otros y grupos de reflexión. Estos servicios como tal sí ya tienen una cierta cuota en los cuales honestamente tratamos que la cuota sea muy asequible para todos y todas. Entonces, si están interesados, interesadas, recuerden preguntar ya sea por nuestros servicios de neuropsicología, de psicología o de nutrición o este programa que nosotros ya estaremos sacando en un par de meses. Lo teníamos pensado primero para septiembre, el programa de estimulación cognitiva, pero lo estamos todavía afinando un poquito más. Hubo algunas cosas que dijimos, vamos todavía a mejorarlas, ¿no? Creemos que todavía queremos que queden más bonitas las actividades que estamos presentando, entonces lo vamos a sacar en octubre, pero desde este momento, si ustedes gustan, se puede ir inscribiendo a ellos, simplemente para ello pues nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 40 69 72 24. A partir de este teléfono, nosotros podemos entrar en contacto con ustedes en el WhatsApp, en el Facebook, Vida Mejor. También nos pueden mandar un mensaje a través del chat ¿cómo se llama? Messenger de Facebook. O bien enviar también correos electrónicos a vitamelius@gmail.com. Y YouTube, recuerden que lo tenemos, pero es un canal en el que principalmente estamos subiendo las grabaciones de estas pláticas. Entonces, esta es la tercera plática que tenemos y las otras dos ahí las encuentran. Esta tercera, mañana o pasado mañana, ya la van a encontrar también ahí en YouTube por si la quieren volver a consultar. Y pues, por ahora, me parece que sería todo, maestra. No sé si hay algo más que quiera agregar. Bueno, solamente agradecer la presencia de todas y todos, decirles que pues estamos a sus órdenes, también si están interesados en alguna cosa en particular de mejorar su bienestar,
Aunque nosotros, pues, a lo mejor les podemos apoyar en esta parte psicológica, también les podemos brindar alguna recomendación si es que no está a nuestro alcance profesional. Entonces, les agradecemos su participación. Síganos en redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, mándenos mensajitos y vamos a estar al pendiente de ustedes. Un placer.